Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Muy complacido de tener a Yayo, a Eduardo San Lobatón, nuestro director general de aduanas, un hombre del presidente, un líder de nuestro partido revolucionario moderno. Muchos PRMistas nos dicen siempre que quieren mucho a Yayo. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, de nuevo muy contento de estar aquí, saludando siempre a toda su audiencia de Agromundo, que es un toque de queda los domingos, y a todos nuestros compañeros y compañeras, un abrazo muy especial. Definitivamente estamos en el medio de una gran transformación de la República Dominicana. Yo he dicho que para mí Luis Abinader pasará a la historia como el presidente transformador. Nosotros llegamos hace casi 4 años y medio al poder político de la República Dominicana en medio de una pandemia que corroía todas las instancias de la vida de nuestra sociedad. Eso es verdad. Y hemos restablecido la economía dominicana, que se ha convertido en un ejemplo para Latinoamérica, en un ejemplo para el mundo, acumulando crecimientos económicos punteros en toda la región de América Latina y el Caribe. Del mismo modo, hemos crecido en nuestra capacidad de exportaciones, que es la manera en la que una economía demuestra su capacidad industrial, su capacidad de emprendedurismo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el promedio de exportación era de 700, 600 millones de dólares al mes. Hoy estamos sobrepasando los 1.000 millones de dólares mensuales. Yo he estado muy de cerca en ese trabajo porque desde la Dirección General de Aduanas hemos colaborado con los exportadores para conseguirle los permisos fitosanitarios que necesitan en los mercados de destino de los productos dominicanos, sea el banano, sea el aguacate, sea el cacao, sea la piña, sea el café, sea el tabaco y muchas otras cosas que la República Dominicana hoy exporta a través de nuestras zonas francas. Nos hemos metido en las exportaciones de robótica, en las exportaciones de insumos médicos, en las exportaciones de procesos sofisticados, don Guillermo, que nos amplían el capital humano dominicano, porque esa mano de obra aprende de esas cosas. Cuando se hablaba de zona franca en los años 80, en los años 90, se pensaba en textiles, se pensaba solamente, hoy se habla de nuestras zonas francas, para ser punteras de la tecnología del mundo en temas de informática. Y yo creo que todo eso es la visión de innovación que ha traído Luis Abinader y el gabinete económico de este gobierno. Evidentemente hay muchas cosas que tienen que seguirse trabajando, hay muchas cosas que tienen que seguirse haciendo, pero el hecho de que nuestra economía haya generado los recursos para producir los aumentos salariales más importantes. Es un clima de confianza. Es un clima de confianza. Como le decía, los salarios que han sido aumentados por el sector privado, por el sector público, por el sector turístico, por primera vez en más de 2 décadas, sin ningún sobresalto, sin una huelga, sin ningún problema. Eso ha ido generando un clima de confianza, un círculo virtuoso de nuestra economía. Presidente como Luis Abinader que lo auspicia, que desde que llegamos al poder el 16 de agosto del 2020 quiere aumento de salarios, tanto en el sector público como privado. De eso había hablado todo el mundo. Lo que pasa es que Luis Abinader es el que lo ha logrado. Y eso es parte de un eje transversal de desarrollo que hemos tratado. No solo, ya le hablé de las exportaciones, le hablé del dinamismo de la economía, que está reflejado en el hecho de que hemos hecho grandes transformaciones hacia el comercio dominicano. Yo me siento muy satisfecho de los hombres y mujeres de la Dirección General de Aduanas, que cuando nosotros llegamos a la aduana, el promedio de despacho de un contenedor era 9 días. Hoy es de 2 días. Eso es menos dinero en almacenaje, menos dinero en seguridad, menos dinero en discrecionalidad. Ese es el servicio 24 horas. 24 horas que ya vamos rumbo a los 100.000 contenedores usados en 24 horas. Y eso es un ahorro para la economía dominicana de más de 2.000 millones de pesos que no se han gastado en las cosas que se gastaban cuando habían todos esos retrasos. Eso ha sido definitivamente una de las formas contundentes con la que le estamos sirviendo al país. Hay una pregunta obligada que debo hacerte, porque son tantos los compañeros y compañeras de nuestro partido revolucionario moderno que quieren verte
que tú llegues a la presidencia de la República, que tú llegues a lograr y a concitar la mayoría del apoyo interno para que logre la candidatura presidencial, que tenemos esa cita de honor en el 2028. ¿Qué tú dirías? Mire, don Guillermo, yo tengo el privilegio de haber acompañado a Luis Abinader desde el principio en su lucha por el cambio político, en su lucha por la fundación de este partido. Eso es verdad. Que estuve en su primera dirección ejecutiva y que he sido su secretario de Finanzas por 2 periodos consecutivos. Y yo recuerdo, don Guillermo, cuando nosotros salimos a fundar el PRM, que no nos alquilaban ni los locales, que no teníamos dinero de la Junta Central Electoral, que teníamos que hacer a veces hasta serrucho para alquilar sillas en los pueblos y para hacer, o sea, aquella historia que honré en acompañar a Luis. Entonces, una de las cosas por la que la historia deberá recordar a Luis Abinader es que puso fin al caudillismo político. Yo recuerdo 2 o 3 días después de las elecciones, una noche estábamos en el Palacio Nacional y hablábamos de la reforma constitucional. Y había muchos de nosotros que decíamos, pero no es necesario, presidente, porque ya la Constitución prohíbe la reelección. ¿Por qué vamos a hacer una reforma que blinde la posibilidad de hacer un cambio constitucional? Y yo recuerdo que Luis decía, miren, si vemos la historia dominicana, las reformas constitucionales a favor de la reelección siempre van y vienen. Hay que generar una supermayoría, una cláusula petra de la Constitución, que es una cláusula de piedra, para que si alguien mañana, después de 2 periodos presidenciales, quiere seguir postulándose, sea prácticamente imposible. Entonces, después de eso, evidentemente, un partido político que está vivo, que ha desarrollado... Pero es auspiciando el relevo político. Correcto. Y el fortalecimiento institucional. Por eso le digo el fin del caudillismo. Entonces, después de que es normal, es natural que las personas que somos del Partido Revolucionario Moderno miremos a los lados y veamos qué viene, qué haremos para el 2028. Entonces, yo lo que he dicho en todas las partes donde puedo hablar de este tema, que le agradezco a usted haberlo puesto, es que lo único importante, lo esencial, es que Luis Abinader quede bien en su gestión de gobierno. Si Luis Abinader no sigue mejorando la seguridad ciudadana, si Luis Abinader no sigue generando el crecimiento económico puntero de Latinoamérica, si no seguimos subiendo los salarios, si no seguimos innovando, si no seguimos creando que el mundo entero venga a hacer sus inversiones aquí en cifras récord, entonces no importa quién será el candidato en el 28 o la candidata. Lo importante no es quién, sino cómo y por qué. Y lo que nosotros tenemos que entender es que no podemos poner la carreta delante de los caballos, porque si ponemos la carreta delante de los caballos, vamos a perder la carreta y los caballos. Lo que está sucediendo, Yayo, por encima de estas expresiones lógicas, políticas que tú acabas de hacer, es que las aspiraciones son legítimas. Correcto. Y tantos PRMistas, tantos compañeros de nosotros, porque no te olvides que yo también soy fundador del PRM. Yo estaba ahí. Que conozco muy bien al PRM y veo ese crecimiento que tú estás teniendo porque quieren verte que tú puedas llegar precisamente al solio presidencial como los demás compañeros que aspiran, pero te están dando un respaldo grande. Mire, yo creo que lo que se ve es que nosotros hemos sido siempre conciliadores, yo siempre he trabajado por la unificación, por unir voluntades, porque la actividad política, don Guillermo, no se trata de un ejercicio de vanidad personal, no se trata de una aspiración personal. Lo importante en la actividad política no es que tú aspires, es que te aspiren, porque cuando hay aspiraciones que surgen del seno de la sociedad hacia un objetivo, eso es lo que verdaderamente culmina. Yo recuerdo cuando nosotros empezábamos con Luis, que íbamos a los sitios y la gente le pedía a Luis que avanzara, le pedía a Luis que coordinara, le pedía a Luis que fuera a su casa, le pedía a Luis. Entonces, lo que a mí yo quiero señalar aquí es que lo importante ahora es que todos los que estamos en el gobierno nos levantemos tempranito, trabajemos hasta tarde en la noche, podamos recibir la gente, podamos darle servicio a la gente, podamos hacer las cosas que nos acerquen. Pero a ti te están acompañando tantos jóvenes, mujeres y jóvenes. Claro. ¿Qué estás logrando tú? ¿Por qué concitas tú ese respaldo? Porque estamos todo el tiempo con la gente, porque estamos recibiéndolos, porque estamos hablando de las cosas que está haciendo Luis.
yo dije en esta semana que concluye, yo dije, para mí la lealtad es muy importante y nosotros tenemos que entender que este primer periodo de gobierno terminó y ahora estamos empezando el segundo. Y es en el servicio a la gente que el futuro se decantará, don Guillermo. El que quiera aspirar a posiciones políticas en el 2028, las que sean, tiene que tener una credencial que le presente a la sociedad dominicana. Y por eso yo me siento satisfecho con lo que hemos hecho en la Dirección General de Aduana. Nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana y era el 18% de la recaudación del Estado. Hoy es cerca del 25%. ¿A cuánto ascienden las recaudaciones aduanales desde que llegamos el 16 de agosto del 2020, que tú ocupas la posición, a la realidad de hoy? Por primera vez, de manera consistente, se ha estado recaudando más de 220.000 millones de pesos por año. Eso es una cifra fundamental porque nunca se había logrado. A mí me gusta... Eso quiere decir que supera las asignaciones que te hacen en el Ministerio de Hacienda. Hubo un año que superamos, de estos 4 años, un año que superamos el presupuesto de Hacienda por más de un 20%. En otro año más de un 15%. Y hemos podido con eso subvencionar que no suban tanto los combustibles. Hemos podido subvencionar la tarjeta de Supérate, los planes sociales del gobierno, porque hemos tenido un superávit de recaudación que en estos 4 años y pico puede andar ya cerca de los 100.000 millones de pesos, con lo que no contaba el presupuesto del Estado. Pero a mí me gusta hablar en términos absolutos, porque siempre, don Guillermo, hay unos nihilistas, unos cínicos que quieren desmeritar las cifras. Y yo digo, olvidémonos de términos absolutos, porque de una vez te dicen, no, que la inflación, no, que la tasa del dólar. Y yo digo, no, éramos el 18% del ingreso del Estado, hoy somos el 25% del ingreso del Estado. Si tú dolarizas los ingresos para alejarte de la tasa del dólar, tú te darás cuenta que el aumento del crecimiento de recaudaciones de aduana es casi el doble del crecimiento de la economía. Porque si la economía crece un 4% y la aduana aumenta un 4%, bueno, pues va consono con el crecimiento económico. Pero ha habido un crecimiento económico de un 4%, de un 5% y ha habido un incremento de recaudaciones de aduana de más de un 20%. Pero también... Entonces, eso es fundamental. Pero al mismo tiempo, eso obedece a la tecnología que hemos instalado en los puertos y aeropuertos. Es que antes solo el 40% de lo que entraba y salía del país era contado con la vigilancia de los rayos X. Hoy es más del 96%. Entonces, eso te da una... De la vigilancia de los rayos X. Claro. Por ejemplo, por primera vez en un trabajo conjunto que hemos hecho con otras instituciones del Estado, hemos salido de la lista de observación de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, que antes era uno de los dolores de cabeza de nuestras relaciones con los Estados Unidos, nosotros hemos salido de esa lista porque hemos hecho un trabajo de manera conjunta y de manera constante. Pero te hemos visto con unas relaciones internacionales que se manifiestan, no solamente en Washington o Dubái. ¿Qué está pasando con las aduanas a nivel internacional y con la aduana dominicana? Don Guillermo, nosotros hemos sido usados de ejemplo en aduanas en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa y por supuesto en los Estados Unidos con el programa de 24 horas. El programa de 24 horas que va de la mano con el concepto de la facilitación de comercio. Cuando tú puedes salir y entrar una mercancía de un puerto rápidamente, eso te ahorra costos en toda la cadena de suministros, en toda la cadena logística. Por eso que hemos hablado, y son logros también de esta gestión de gobierno, nosotros hemos promulgado una nueva ley general de aduana que tenía desde 1942, que no se modificaba. Tenemos una nueva ley de centros logísticos. Hemos creado el Gabinete de Políticas Públicas Logísticas. Eso definitivamente nos pone al pie de convertirnos en un hub logístico de calidad mundial. Y eso lo hemos logrado con el trabajo mancomunado y en equipo de un gobierno que entiende que la logística es el nuevo petróleo del mundo, porque después de la pandemia y con las luchas geopolíticas, los grandes centros de consumo del mundo no quieren ser suministrados por rivales geopolíticos, no quieren depender para su consumo de gente con la que ellos compiten en diferentes áreas. Entonces, por eso quieren que su consumo, que sus fábricas, que sus textiles, que la ropa que usan, que la medicina que van a usar, si no la pueden producir en su país, se la produzca un aliado, la produzca un país con el que tengan identidad religiosa, ideológica, social, cultural. Y eso es lo que estamos aprovechando en República Dominicana. Y por eso que estamos superando todos los niveles
de inversión extranjera, estamos nivelando, superando todos los niveles de exportaciones, porque la República Dominicana está de moda en los grandes centros de consumo del mundo. Yayo, no podemos olvidar a nuestros dominicanos residentes en el exterior, que lo vemos que se manifiestan apoyándote por las ayudas que reciben, por el trato que reciben en las aduanas del país. ¿Qué tú dirías? Mira, lo más importante, la primera vez que un director general de aduanas viaja a la ciudad de Nueva York para reunirse con los mudanceros o las compañías shipping, que son un modo importante de la subsistencia de nuestros campos y ciudades, porque es la manera en la que los norteamericanos, los ciudadanos en Estados Unidos nos mandan sus pequeños ajuares, nos mandan sus pequeñas cosas, y eso ha sido un instrumento para la superación de nuestra gente. Nosotros estamos trabajando con ellos, hemos hecho un nuevo reglamento de agentes aduanales, estamos trabajando en un nuevo reglamento de los shipping, y todo eso será fundamental para que la República Dominicana... Ya no tienen miedo importando nada. No, porque al final los rayos X, la seguridad, hemos establecido cámaras en los mismos usuarios de puerto, y todo eso nos va a ayudar fundamentalmente. Bueno, Yayo, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Vamos a hablar brevemente de nuestro Partido Revolucionario Moderno con ese seminario ahora para revisar el padrón. ¿Qué tú dirías? El PRM es la institución fundamental de la democracia dominicana. Somos el partido no solo por estar en el gobierno, sino porque hemos ganado 4 elecciones consecutivas, y también porque la oposición política está en un proceso de recomposición. Entonces, la democracia dominicana está muy pendiente de nosotros, la sociedad dominicana. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando, primero para darle servicio a la gente. Un partido que está en el gobierno tiene que estar siempre atento a la gente, siempre dándole servicio a la gente. Así es. Y además, nosotros tenemos que ir preparando la organización de nuestro partido para poder competir sanamente, para poder competir por las posiciones de dirección del partido, por las posiciones electivas de la sociedad dominicana, hacerlo sin sobresalto. Los fantasmas de las divisiones que han azotado toda nuestra democracia, todos los partidos políticos de nuestro país terminan dividiéndose. Yo creo que nosotros tenemos un gran reto para decirle a esta sociedad que tenemos la sensatez, la madurez, la comprensión de entender que es más importante el todo que cualquiera de las partes. Y en manos de Dios, yo estoy convencido de que eso lo vamos a lograr. Eduardo Sanz Lobatón, nuestro querido Yayo, despídete de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. La exhortación es simple. Hay que estar atentos a lo que pasa en nuestra sociedad. Hay que ver de qué manera participamos, de qué manera colaboramos. Yo soy miembro fundador del PRM, pero si usted está en una junta de vecinos, si usted está en un club deportivo, si usted está en una universidad, hay que ver de qué manera el ciudadano informado es un ciudadano que toma mejores decisiones. De la misma manera que si tú sabes que hay un tapón en una esquina, tú das la vuelta. De esa misma manera, si tú tienes información sobre lo que pasa en tu sociedad, tú vas a poder buscar mejores empleos, vas a poder tomar mejores decisiones. Y hoy en día, aunque hay mucho ruido, también hay mucha apertura. Y yo creo que lo importante, a mis amigos y amigas que nos observan, es que nos informemos para ver de qué manera participamos y colaboramos con esta media isla, que al final del día es el país de los hijos de nuestros hijos. Yayo, muy contento de haberte tenido hoy aquí en Aeromundo. Te reiteramos que siempre tendrás muchas oportunidades. Pero una cosa que no podemos dejar de decir, que tú eres precisamente un PRMista, que muchos de nuestros compañeros y compañeras te quieren, porque tienen los brazos abiertos siempre para todos. No importa quién esté con quién, tú estás siempre sirviéndole a los PRMistas a todo lo largo y ancho de la República. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición, y muy complacido hoy nosotros de haberte tenido aquí en Aeromundo. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, que lo ha sido el doctor Eduardo Sanz Lobatón, que para muchos PRMistas de todos los tamaños quieren que continúe sus aspiraciones presidenciales, como los demás aspirantes, pero también
que le reconocen ese trabajo responsable y de resultados para el pueblo dominicano en la Dirección General de Aduanas. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ingeniero de Línea Ascensión, nuestro secretario de organización de nuestro Partido Revolucionario Moderno.